Si alguna vez sentiste que tus oraciones no eran escuchadas, este mensaje es para ti. En un rincón olvidado del mapa, donde la tierra era polvo y el cielo parecía cerrado con llave, un niño de tan solo 9 años hizo lo imposible. Tocó el corazón de Dios sin decir una sola palabra. No tenía púlpito, ni micrófono, ni seguidores, pero su fe silenciosa hizo temblar los cielos. Esta es la historia real de Emiliano, un niño campesino que vivía donde no llovía desde hacía casi 4 años. Y aún, así, cada día subía a un cerro reseco con los pies descalzos, hablándole al cielo como si pudiera entenderlo. Nadie creía, nadie oraba, solo él. Y eso fue suficiente para que ocurriera un milagro que transformó no solo la tierra, sino el alma de un pueblo entero. ¿Quieres saber qué hizo exactamente ese niño? ¿Por qué su oración cambió una generación? ¿Y cómo esta historia encierra un mensaje divino que puede activar la fe dormida en tu vida? Entonces quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo una historia, es una llave espiritual que pocos conocen. Y si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y activa la campanita, porque este canal es tu refugio de verdad en medio del ruido, fe silenciosa en medio de la sequía, en el alto de piedra larga, donde el viento parecía suspirar de cansancio y la tierra crujía con cada paso como si pidiera auxilio, vivía Emiliano, un niño de apenas 9 años, con el alma despierta y el corazón sembrado de preguntas que aún no sabían hablar. No conocía otra estación más que la sequía. Su infancia no se contaba por cumpleaños, sino por los días que el cielo no abría. 4 años habían pasado sin que una sola gota de lluvia tocara la tierra reseca, y aún así, Emiliano se despertaba antes del sol, se lavaba la cara con agua estancada, y salía al campo, no para trabajar, sino para mirar, para escuchar, para orar con los ojos, con los pies descalzos, con cada silencio. Nadie le había enseñado a rezar, pero él hablaba con la tierra como si fuera un viejo amigo. Se acercaba a los surcos partidos por la sed y susurraba, «No te rindas. Yo tampoco lo haré». Había algo en él que no provenía del campo ni de sus padres. Una fe natural, silenciosa y profunda, como esas raíces que aún buscan agua en lo más hondo, aunque la superficie esté quemada. Era un tipo de fe que no necesitaba palabras grandes, ni promesas de milagros. Bastaba su presencia, su manera de caminar entre el polvo sin quejarse, de mirar al cielo sin resentimiento. Era como si su espíritu entendiera algo que los adultos habían olvidado, como si su corazón ya supiera que la oración más poderosa es la que nace en medio del desespero sin exigir respuestas. Don Eloy, su padre, era un hombre de pocas palabras y manos endurecidas por el arado. Nunca hablaba de Dios, pero no se oponía a que Emiliano hablara con la tierra. Lo miraba de reojo, como si sospechara que ese niño sabía algo que él mismo había olvidado en su juventud, y aunque no lo admitiera, a veces se quedaba observando desde la distancia cuando Emiliano se arrodillaba en lo alto del cerro, cerrando los ojos y estirando los brazos como si pudiera abrazar al cielo. ¿Qué niño hace eso cuando todos a su alrededor se resignan? ¿Qué clase de fe es esa que no depende de recompensas, sino que se ofrece como semilla, aun cuando la tierra parece muerta? Jesús dijo en Lucas 18:8, «Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?» Muchos creen que la fe se mide por los resultados, pero Emiliano enseñaba, sin saberlo, que la verdadera fe se mide por la perseverancia en medio del silencio. Él no buscaba convencer a nadie, no necesitaba aplausos ni testigos. Su fe era como un canto que solo Dios podía oír. Y esa clase de fe, esa fe pura, infantil, sin filtros ni pretensiones, es la que mueve el corazón del Creador. Mientras los adultos hablaban de crisis y se quejaban del clima, Emiliano escuchaba o esperaba. Era como si su alma estuviera sintonizada en otra frecuencia, una que los demás habían mezquecido. No se trataba de un optimismo ingenuo, sino de una certeza escondida. Dios no se había ido, solo estaba esperando una voz que no lo acusara, sino que lo buscara. Una voz como la de Emiliano, que no exigía, solo amaba, que no pedía, solo permanecía. Y así, día tras día, bajo un sol que partía la tierra como cuchillo,
Emiliano se volvía parte del paisaje, pero no como un símbolo de resignación, sino como un altar vivo, porque a veces Dios no busca los templos más adornados, sino los corazones más dispuestos, y en el corazón de ese niño campesino, silencioso y constante, ya ardía un fuego que ni la sequía más cruel podía apagar, el despertar espiritual del pueblo. Durante mucho tiempo, la sequía no solo había secado la tierra, también había endurecido los corazones. En Piedra Larga, ya nadie hablaba de milagros. La fe había sido reemplazada por la rutina. La gente bajaba la cabeza, no para orar, sino para no ver el cielo vacío. Pero algo comenzó a cambiar, y no fue con truenos ni visiones, sino con un susurro, un gesto, una escena que parecía insignificante, un niño de rodillas frente a un árbol muerto. Era Emiliano. Nadie lo llamó, nadie lo obligó, simplemente lo hacía cada día, con la misma entrega de quien ha entendido que la oración no es un acto religioso, sino una necesidad vital. Un día, cuando el sol aún no había alcanzado el punto más alto, algo ocurrió. Sobre una rama seca, una gota de rocío brilló. No llovía. El cielo seguía sin nubes, pero esa gota estaba ahí, como si fuera una lágrima caída del cielo, justo sobre el árbol donde Emiliano oraba. Una anciana que pasaba vio la escena y se detuvo. Luego un niño, luego un joven, y en cuestión de minutos, varios habitantes del pueblo se reunieron en torno al árbol. No era un milagro escandaloso, era apenas una gota, pero en un desierto, una sola gota puede despertar una esperanza dormida durante años. Esa mañana nadie dijo mucho, pero los ojos hablaron, uno a uno, comenzaron a volver a mirar el cielo, como si se dieran cuenta de que no lo habían hecho en años. Y, más importante aún, comenzaron a cerrar los ojos para orar, aunque fuera en silencio, porque a veces la fe no regresa como un río caudaloso, sino como un hilo de agua que gotea y limpia el alma. La presencia constante de Emiliano, su perseverancia infantil pero profundamente espiritual, comenzó a romper la costra de incredulidad que había cubierto el pueblo por tanto tiempo. En 2 Crónicas 7:14 está escrito: «Si mi pueblo sobre el cual se invoca mi nombre se humilla, ora, me busca, y se aparta de su mal camino, yo lo escucharé desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra». Ese versículo se volvió carne en Piedra Larga, no porque todos lo supieran, sino porque sin darse cuenta, estaban cumpliendo cada palabra. Se humillaron al observar la fe de un niño, oraron con corazones quebrantados, buscaron a Dios desde su pobreza y se alejaron del orgullo que les había hecho negar lo divino, y en esa pequeña gota vieron la promesa de sanidad. No fue una predicación, ni una cruzada evangelística, ni una visita de misioneros. Fue el testimonio vivo de un niño que no dejó de creer, y eso fue suficiente para que algo en el ambiente cambiara. Las noches ya no se sentían tan largas, la tierra seguía seca, pero los corazones estaban más blandos, y cuando el corazón se ablanda, el cielo se abre. Muy pocos comprenden esto, pero es en la quietud de un corazón quebrantado donde el Espíritu Santo encuentra su altar más puro. Y Emiliano, sin saberlo, había encendido una llama que comenzaba a contagiar. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. La muerte del padre y la prueba de fe. Cuando la fiebre llegó al pueblo, nadie la esperaba. No era peste ni epidemia declarada, pero parecía moverse con intención, como si buscara los hogares más silenciosos, los cuerpos más cansados. Don Eloy, el padre de Emiliano, fue uno de los primeros en caer. Un hombre fuerte, curtido por el sol y las cargas del campo, de pronto se volvió frágil como hoja seca. Emiliano lo cuidaba como podía, le pasaba trapos húmedos por la frente, le hablaba con ternura, oraba en silencio, pero la fiebre no cedía, y en una madrugada sin estrellas, don Eloy exhaló su último suspiro, como os olhos abertos mirando o teto, como quem vê algo que os vivos ainda não conseguem enxergar. A dor foi profunda, mas estranhamente serena. Emiliano não chorou alto, não se desesperou, apenas ficou ali, sentado ao lado do corpo do pai, com os olhos cheios de perguntas que não sabiam gritar. Ele não entendia por que Deus havia levado o único apoio que tinha.
Mas ao mesmo tempo, algo dentro dele dizia: "Esto também es parte del plan." Era como se o Espírito Santo, sem palavras, consolasse seu espírito. No dia seguinte, quando os vizinhos vieram oferecer condolências, encontraram Emiliano no mesmo lugar de sempre, ajoelhado no alto do cerro. Só que agora, havia algo diferente em sua postura, uma firmeza que nascia da dor, uma entrega que nascia da perda. Foi nesse momento que sua fé foi verdadeiramente provada. Porque acreditar em Deus quando tudo vai bem é fácil, mas continuar crendo quando se perde um pai, isso é outro nível de fé. Romanos 5:3-5 diz: "Nos gloriamos também em las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, e el carácter probado, esperança." Emiliano vivia isso na pele. Ele não fugiu da dor. Ele a transformou em altar. Subiu o cerro e disse: "Não me iré de aqui, hasta que ao cielo me escute." Não era uma ameaça. Era uma decisão espiritual. Ele não exigia um milagre. Ele apenas queria que Deus soubesse: "Sigo aqui, no por lo que me das, sino por quem eres." A partir desse dia, Emiliano passou a dormir ao relento. Comia o que os vizinhos traziam, mas sua morada era o alto do cerro. Todos os dias, antes do nascer do sol, já estava de joelhos. E, todos os dias ao entardecer ainda estava ali. Alguns diziam que era loucura, outros que era luto. Mas os mais sensíveis sabiam. Era fé. Fé que transforma luto em intercessão. Fé que escolhe permanecer quando tudo diz que é hora de desistir. Poucos entendem o que significa isso, mas há orações que abrem portais celestiais não por sua eloquência, mas por sua constância. Emiliano, sozinho, quebrava uma fortaleza invisível a cada dia que permanecia. E foi aí que o povo começou a se mover. Não pelas palavras de Emiliano, mas pelo exemplo dele. Começaram a subir também, não todos nem sempre, mas um a um, como quem percebe que ali, naquela entrega silenciosa, havia algo que os templos não ofereciam. Porque quando alguém decide buscar a Deus até ser ouvido, algo se agita no mundo espiritual. E o que aconteceu a seguir, ninguém jamais poderia esquecer. El milagro discreto pero poderoso. Fui en una madrugada cualquiera, cuando la mayoría del pueblo dormía, y solo los grillos acompañaban a Emiliano en su vigilia, que el cielo comenzó a susurrar. No fue un trueno, no fue una nube oscura cubriendo el firmamento. Fue una brisa suave, diferente, que acariciaba la piel como si llevara un mensaje escondido. Emiliano abrió los ojos lentamente. Sus manos seguían juntas, entrelazadas, como cada noche. Su rostro cansado no mostraba ansiedad, sino esperanza antigua, la de quien espera sin exigir. Y entonces, como un suspiro del cielo, la primera gota cayó, justo No era entre una sus lluvia manos. Torrencial. Nadie habría corrido por paraguas ni por refugio, pero era suficiente, porque para quem tem sede na alma, uma gota é resposta. Emiliano não se levantou, apenas chorou em silêncio. Era a primeira vez que chorava desde a morte do pai. E não era choro de tristeza. Era um pranto que lavava o invisível, como se seu espírito também estivesse sendo regado por dentro. Logo, outras gotas começaram a cair. Poucas, lentas, suaves, como se o céu estivesse derramando lágrimas, não água. E cada gota que caía no chão duro parecia despertar algo escondido debaixo da terra. Ao amanhecer, algumas pessoas do povoado subiram ao cerro para levar pão e café ao menino. Quando chegaram, pararam em silêncio. Ele estava ali, ainda ajoelhado, encharcado de um orvalho celestial que só ele parecia ter recebido. Mas o chão ao seu redor estava molhado. Era como se aquele pequeno altar improvisado tivesse se tornado o único lugar onde o céu tocava a terra. E diante daquele cenário, os adultos, que há muito haviam enterrado suas esperanças, caíram de joelhos também. Um a um começaram a chorar, não por causa da chuva, mas porque entenderam que Deus havia respondido de forma íntima, não teatral. Isaías 30:18 diz: "Portanto, Jeová esperará para tener piedade de vosotros. Bienaventurados todos los que en él esperam." Emiliano havia esperado, não por um milagre que todos pudessem ver, mas por um toque que só Deus pudesse dar.
E Deus respondeu como só Ele sabe responder, quebrantando o espírito, e não apenas molhando o chão. Foi ali, naquele cerro, que o povo voltou a orar não por medo, mas por amor. A chuva chegou sim, dias depois, mas o verdadeiro milagre não foi a água, foi o retorno da fé, o reencontro com o sagrado, a restauração da intimidade com o Criador. Desde esse dia, o cerro deixou de ser apenas um monte seco, tornou-se lugar de peregrinação, de reconciliação, de novos começos. As famílias começaram a subir com seus filhos. Alguns levavam Bíblias, outros apenas lágrimas. Mas todos subiam com o mesmo sentimento. Algo mudou aqui. Poucos compreendem isso, mas há lugares onde a intercessão contínua rasga os céus. E quando isso acontece, a presença de Deus não precisa ser explicada, ela é sentida. Mas ainda há algo mais. Algo que muitos ignoram, mas que tem o poder de cruzar gerações. El legado de Emiliano pasaron los años. El niño campesino que una vez hizo llorar al cielo, ahora era un hombre de rostro curtido y mirada serena. Emiliano nunca se fue de piedra larga. Rechazó propuestas para estudiar en la ciudad, para predicar en grandes iglesias, incluso para trabajar en fundaciones religiosas. Él decía, mi altar está aquí, donde Dios me habló por primera vez. E ali permaneceu. Continuava acordando cedo, caminhando até o cerro, agora com passos mais lentos, mas com o mesmo fervor. Seus joelhos carregavam marcas da terra e seu coração as cicatrizes da fé. Já não era mais um menino, mas em seus olhos ainda ardia a mesma luz de quando tudo começou. As crianças da nova geração o chamavam de El Hermano Emiliano. Ele não se apresentava como pastor, nem como profeta. Apenas falava da Bíblia com simplicidade, contava histórias com emoção e ensinava com a autoridade de quem viveu cada versículo na pele. Seus sermões não precisavam de púlpito. Bastava uma pedra, uma sombra de árvore ou o próprio cerro. Suas palavras não impressionavam pela erudição, mas pela profundidade espiritual. Ele dizia coisas como, la verdadera oración no es la que pides, es la que permanece cuando ya no tienes nada que decir. E os ouvintes choravam, porque sabiam que ali não havia teoria. Havia verdade. O que impressionava não era o número de versículos que sabia, mas a maneira como os encarnava. João 15:5 era um de seus favoritos. Separados de mim, nada podeis fazer. Emiliano repetia isso olhando nos olhos dos jovens, como quem entrega uma chave. E muitos ali começavam a buscar Deus por si mesmos, não por tradição, mas por convicção. A fé voltou a ser o centro do povoado. As plantações floresciam sim, as chuvas tornaram-se mais frequentes. Mas o maior milagre era outro. As famílias se reconciliaram, os filhos voltaram a respeitar os pais, e a oração voltou a ser um hábito, não uma emergência. Muito poucos conhecem essa história. Não saiu no jornal. Nenhuma equipe de televisão foi até Piedra Larga, mas em várias cidades próximas, pessoas mencionam um homem simples que curava corações apenas ouvindo, que orava sem pressa, que falava da palavra de Deus como quem te leva a enxergar o invisível. Seu nome era passado de boca em boca, não como celebridade, mas como testemunho. E alguns até diziam, eu creí em Deus por lo que vi em Emiliano. E isso talvez seja o maior legado de todos. Transformar vidas não com discursos, mas com presença. Hoje, o cerro onde Emiliano ainda sobe todas as manhãs é conhecido como El Altar del Silêncio. Jovens fazem peregrinações para ali. Famílias inteiras vão agradecer, respostas recebidas. E ele apenas sorri. Já não precisa provar nada. Ele sabe que viveu seu chamado, que mesmo em sua infância, quando ninguém acreditava, Deus já o havia escolhido. E talvez seja por isso que ele ainda repete aos mais novos, no esperes un gran escenario, Dios te puede usar justo donde estás, solo sé fiel, y el cielo te escuchará. Y así, el niño campesino que hizo llorar al cielo, hoy hace brotar semillas de fe en corazones que habían olvidado cómo orar. Y ahora dime, ¿alguna vez sentiste que tus oraciones se perdían en el aire, como si el cielo estuviera cerrado para ti? Porque si lo que vivió Emiliano tocó tu corazón, puede ser que Dios también te esté llamando a subir tu propio cerro.
a orar sin testigos, a creer sin garantías, a permanecer cuando todos se rinden. La fe verdadera no siempre hace ruido, pero siempre deja huella. Así que dime en los comentarios, ¿cuál fue la parte de esta historia que más habló a tu alma? Tu respuesta puede tocar a otros que necesitan una palabra viva hoy. Si sentiste la presencia de Dios en este mensaje, no te vayas sin suscribirte y activar la campanita, porque aquí, en este canal, cada palabra tiene un propósito eterno. Y si este video tocó tu espíritu, no te pierdas el próximo, porque lo más revelador aún está por ser dicho. Que Dios te bendiga, y nos vemos pronto, en el próximo mensaje que el cielo tiene para ti.